Bien, como no sé si lo sabéis, ya lo ha dicho nuestro hermano Jimmy, vamos a empezar una serie de estudios llamado Los atributos de Dios, ¿vale? Durante un año aproximadamente, una vez al mes, vamos a estudiar los atributos de Dios. Y en esta tarde yo quería empezar con 3 preguntas. Y la primera pregunta que yo quería comenzar es, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Pues bien, hay 2 formas de que sabemos de que Dios existe. La primera es a través de la creación. Cuando tú naciste, tú te encontraste ya todo hecho. Estaba el sol, las nubes, las estrellas. Lo segundo, a través de su palabra. Dios se ha revelado a través del ser humano por medio de su palabra. Ahora, muchos te podrán decir, anda ya, hombre, eso es una persona, un loco, que escuchó una vez una voz en el desierto. ¿Tú de verdad te lo crees? ¿No? Esto es lo que vemos en Éxodo 3, cuando Dios se le revela a Moisés. Bien, pues no fue un loco. Dios se le reveló a 40 locos. Aproximadamente 40 locos de diferentes épocas, de diferentes edades, de diferentes ciudades, en diferentes situaciones. Algunos estuvieron en cárceles, otros en el foso de los leones, otros en la corte del rey. Fueron también personas con diferentes oficios, sacerdotes, médicos, pastores, pescadores, cobradores de impuestos, fabricantes de tiendas, profetas. ¿Y sabéis qué? Ninguno de ellos se contradice. Todos hablan de lo mismo. Todos apuntan a lo mismo. Todos los autores presentan diferentes situaciones, diferentes puntos de vista, pero todos ellos hablan de un único y verdadero Dios y de un solo camino hacia la salvación, que es Jesucristo. La segunda pregunta es, ¿podemos en realidad conocer a Dios? No sé si lo sabéis, pero toda persona creada, en su interior hay un conocimiento de que existe un Dios. ¿No habéis escuchado muchas veces a la persona? Yo creo que hay algo. Algo tiene que haber. ¿No? Esto también lo podemos ver en la cantidad de religiones que hay. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses existen? ¿No? ¿Cuántas personas dicen también creer en Dios? Y ahora yo pregunto, ¿de verdad estas personas conocen a Dios? Pero yo voy más para allá, yo avanzo un poquito más. Yo ahora pregunto a aquellas personas que llevan 40 años en la iglesia. Yo os pregunto, ¿conocéis a Dios? Tengo que deciros que no. ¿Por qué? Porque Dios es incomprensible. Nunca vamos a comprender a Dios plenamente. Que alguien lea Romanos 11, 34 y 35. ¿Quién entendió la mente de Dios? Nunca podremos medir ni conocer completamente la mente de Dios. Él es demasiado grande para que lo igualemos. Él es demasiado grande para que nosotros lo podamos entender. Él es un ser superior. Él es el creador. Él es el principio y el final de todo. Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. Mirad lo que dice Wayne Grudem. Dice, no solamente es verdad que nunca podremos entender completamente a Dios, sino también es verdad que nunca podremos entender plenamente nada referente a Dios. Nunca podremos saber demasiado de Dios. Nunca podremos agotar lo que hay acerca de Él. Por eso, hermano, nunca nos vamos a cansar, porque siempre vamos a estar descubriendo cosas sobre su grandeza. ¿En qué año estamos?
Estamos en el año 2022 después de Cristo. ¿Y sabéis qué? Aquí seguimos, estudiando a Dios, intentando conocer a Dios, predicando su palabra, sorprendiéndonos de cada estudio, sorprendiéndonos de cada libro, sorprendiéndonos de cada predicación. ¿Cuántos libros se han escrito en 2022 años? ¿Cuántas predicaciones se han predicado, se han escrito hace 2022 años? Por eso tengo que decirte que Dios es indescriptible y su belleza es inagotable. Sin embargo, podemos conocer de veras a Dios. Aunque ni tú ni yo podemos conocer a Dios exhaustivamente, es decir, milimétricamente, sí podemos conocer verdades acerca de Dios. Concretamente, todo lo que nos dice la Biblia acerca de Dios es verdad. En la Biblia se dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Nunca sabremos todo sobre estas verdades, pero sí podemos conocer bastante sobre estas verdades, sobre su carácter, sobre quién es Dios. Para que lo entendamos, ¿no? Cuando yo digo que mi novia se llama Celeste, esta es una afirmación que es verdad, aunque yo no lo sepa todo de ella. Pues entonces lo mismo sucede con el conocimiento de Dios. Tenemos un conocimiento verdadero de Dios a través de la Biblia, pero no tenemos un conocimiento exhaustivo y pleno de Él. Y hay que hacer una diferencia muy grande. Es muy diferente tener datos de una persona que conocer a esa persona. Es completamente distinto. Por ejemplo, sería verdad si yo te dijera que yo tengo muchos datos acerca del presidente del gobierno de España. Pero sería mentira si te dijera que le conozco. ¿Por qué? Porque decir que le conozco, eso implicaría de que yo he estado con él, que yo he hablado con él, o que por lo menos he tenido algún momento de relación con él. Me he tomado un café, le he preguntado algo. Y la tercera pregunta que quiero lanzar es, ¿debemos conocer a Dios? ¿Debemos conocer a Dios? Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Si no tenemos una correcta visión de Dios, todo lo demás es en vano. Si nosotros no conocemos bien a Dios, si no conocemos sus verdades, estamos en un grave peligro hacia la idolatría. Mirad lo que dice Paul Washer. Dice, es muy probable que el domingo es el día de idolatría más grande de toda la semana, porque millones de personas están congregándose para adorar a un Dios que ellos mismos han creado en su propia mente. Entonces yo, cuando leí esto, llegué a la conclusión. Si no conocemos bien a Dios, estamos creando un ídolo en nuestra mente. Y os pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, es que Dios es injusto? Cuidado, porque quizás no conoce bien a Dios. Quizás puede que te hayas creado un ídolo en tu mente. Un ídolo que es diferente a lo que la Escritura dice que Dios es. Cuando nosotros no tenemos un verdadero conocimiento de Dios, estamos creando un Dios falso en nuestra mente y lo peor de todo es que le adoramos. Lo peor es que estamos adorando a alguien que nosotros hemos creado a nuestra imagen. Por eso, hermanos, es muy, muy importante saber quién es Dios.
Y por eso nosotros vamos a estar durante un año, año y medio, lo que el Señor nos permita, estudiar los atributos de Dios. Y ahora, ¿qué es esto de los atributos? Mira, un atributo es una cualidad, es una característica, es algo que define a esa persona. Pues nosotros vamos a estudiar los atributos de Dios, las características, el carácter, la cualidad de Dios. Nosotros vamos a intentar de conocer quién es Dios, conocer su carácter, conocer su naturaleza y las cualidades de ese ser superior, sobrenatural y eterno. Y hermano, de verdad, desde aquí pido perdón porque yo, una persona humana con una mente limitada, está intentando describir al indescriptible. Entonces, de verdad, por favor, es bueno que lo estudiemos, no solo lo que se dé aquí, en casa. Es importante que busquemos y conozcamos quién es Dios. ¿Qué vamos a estudiar? Pues su amor, su omnipresencia, su justicia, su ira, su misericordia, su soberanía. Hermano, es verdad que varios teólogos intentan o han clasificado los atributos en dos grupos. Están los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Brevemente voy a describir lo que es los atributos incomunicables. Los incomunicables son aquellos atributos que Dios no comparte ni comunica a las personas. Es decir, hay un atributo que Dios no nos da tantas explicaciones, ni tampoco podemos imitarlo. ¿Vale? Como por ejemplo su eternidad, su inmutabilidad, su omnipresencia. Después están los atributos comunicables, que son aquellas cualidades de Dios que Dios comparte o que Dios nos comunica a las personas. Que por ejemplo serían el amor, Dios es amor y nosotros también podemos amar. El conocimiento de Dios, Dios tiene conocimiento y nosotros también podemos tener conocimiento. Dios es misericordioso y nosotros también podemos ser misericordiosos. Y de verdad, soy consciente de la gravedad de estos estudios. Y yo no sé si ustedes sois conscientes o no, pero vamos a intentar conocer a Dios. Y no podemos ponerle un número de atributos porque no podemos ponerle a Dios un número. Así que durante un año vamos a estar estudiando a Dios a través de su palabra y a través de diferentes libros y a través de diferentes teólogos que hablan sobre este tema. Y estos son los libros que vamos a tratar, ¿vale? Estamos tratando los del Círculo de Predicadores y yo animo a las personas que se compren estos libros, que los lean, ¿vale? Está Los atributos de Dios de Arthur Pink, el de Tozer, un libro muy, muy práctico, Conociendo al Dios vivo, de Paul David Washer. Y en esta tarde, el primer atributo que vamos a estudiar es la independencia de Dios. La independencia de Dios. Muy pocas personas a veces nos hemos detenido a meditar sobre la independencia de Dios. ¿Qué es esto de la independencia de Dios? Pero es bueno que meditemos en estas verdades. ¿Tú alguna vez te has parado a pensar en que Dios estaba solo? Mirad esta imagen, donde todavía no existían ni ángeles, ni universo, me refiero a galaxias, no existía la Tierra, no existía ni tú ni yo. Dios estaba solo. Y hubo un tiempo, por llamarlo tiempo, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, es decir, de las tres personas de la Trinidad, Él habitaba solo. Y esto lo vemos
en Génesis 1:1, en el principio, donde no había cielo, donde no había ángeles, donde no había tierra, donde no había universo, donde no había nada ni nadie, sino Dios. Y eso no durante un año, un día, una época, sino desde el siglo. Durante una eternidad pasada, Dios había estado solo, completo, suficiente y satisfecho en sí mismo. Dios no necesitaba a nada ni a nadie. Porque si un universo, o ángeles, o seres humanos, le hubieran sido necesarios de alguna manera a Dios, Él dejaría de ser Dios. Dios no tenía la obligación de tener que crear. El hecho de hacerlo fue puramente un acto soberano. Es decir, porque a Él le dio la gana. El hecho de crear no fue producido por nada ni por nadie, sino por su propia y buena voluntad. Dios no sale ni ganando ni perdiendo con nuestra adoración. Él no necesita una gloria externa de las personas. Él no necesita que alguno de los redimidos lo glorifiquen, porque Él ya es glorioso. Y yo he puesto esta frase porque meditando, digo, si Dios dependiera de nosotros y de nuestra alabanza, estaría frustrado. En la eternidad pasada, el Padre era glorificado por el Hijo es glorificado por el Padre y el Espíritu Santo glorificaba al Padre y al Hijo. Así que tengo que decirte una cosa. Dios no te necesita, ni a ti ni al resto de la creación. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. A veces algunas personas creen que Dios creó a los seres humanos porque estaba solo, estaba aburrido, necesitaba dar cariño, necesitaba tener comunión con otras personas. Pero si esto fuera cierto de verdad, Dios no sería Dios. Dios dependería de algo. Significa que Él tuvo que crear a las personas con el fin de ser completamente feliz. Y mirad lo que dice Juan 17, del 4 al 5. ¿Quién lo tiene? Esta es una conversación de el Hijo de Dios con el Padre. Jesús le dice al Padre, Padre, he terminado la obra que me habías ordenado. Llévame a casa. Eso le dice. Llévame a casa. Padre, he terminado lo que tú me has mandado. Y aquí estoy deseando de volver a casa. Estoy deseando de estar contigo. Estoy deseando de disfrutar de la gloria que teníamos antes de que el mundo existiera. Aquí no vemos a Cristo que le dijera a su padre, papá, mira, es que me quiero quedar un añito más porque he descubierto unas playas en el Mar Muerto impresionantes. Tampoco le dice, mira, me quedo porque ¿tú has visto las puestas de sol desde el Monte de los Olivos, que es impresionante? Tampoco le dice, mira, es que quiero estar viajando, conocer mundo. Mira, padre, es que quiero ir a Tailandia. No, a Cristo no hay nada en este mundo que le pueda satisfacer. No hay nada que lo pueda retener. Cristo estaba deseando de volver con el Padre. Y mirad esta frase, solo Dios puede satisfacer a Dios. Solo Dios puede satisfacer a Dios.
el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre, solamente se complacía con el Padre. El Padre solamente se complace con el Hijo. Y el Espíritu Santo se complace de los dos. No hay nada en este mundo que le complazca más al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo que estar juntos. Por tanto, tengo que decirte, Dios no nos necesita. Es imposible someter al Todopoderoso a que tenga alguna obligación con la criatura. Dios no sale ni ganando ni perdiendo. Y yo ahora os pregunto, de verdad, si vosotros sois sinceros, ¿tú qué le das a Dios? ¿Qué recibe Dios de ti? Mirad lo que dice Job 38 del 4 al 7. ¿Quién lo tiene? ¿Qué le das tú al Eterno? Yo pregunto, ¿en qué ha contribuido el hombre para que Dios sea más hermoso? Job 41:11. ¿Quién lo tiene? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Job 41:11. ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo mío es. Vamos a ver otro texto, Salmo 50 del 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese amo, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿En qué ha contribuido el hombre para que Dios sea hermoso? Y ahora, yo pregunto, bueno, es que yo he cumplido los mandamientos, yo he sido fiel, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo llevo una vida plena. A ver qué nos dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os haya sido ordenado, decid, somos siervos inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra ley. ¿Cómo se te queda el cuerpo? El ser de Dios es único. Él nunca fue creado y nunca empezó a existir. Él siempre fue. La diferencia entre la criatura y el creador es una diferencia inmensa. Porque Dios existe en un orden fundamentalmente diferente. Voy a citar algo que dice Wayne Grudem. Dice, la diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más grande que la diferencia entre el sol y una vela. Es más que la diferencia entre el océano y una gota de lluvia. Más que la diferencia entre el casco de hielo del Ártico y un copo de nieve. Más que la diferencia entre el universo y el cuarto donde estamos sentados. Hermano, no podemos ponerle ninguna limitación o imperfección a Dios con nuestros pensamientos. A veces los sometemos y metemos a Dios como un hombre, como nosotros.
Y no podemos. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Todo lo demás es criatura. Todo lo demás puede desaparecer en un instante. Pero Él necesariamente existe para siempre. Nosotros hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pero Dios siempre ha estado. Tú tienes hambre, tú tienes sed, tú tienes que descansar. Dios no tiene hambre. Y como dijo antes, si tiene hambre no te lo voy a pedir a ti. Yo soy Dios. Y ahora en tu mente tú puedes estar ahí pensando, si Dios no nos necesita para nada, ¿somos importantes para Él en algún sentido? ¿Tiene algún significado nuestra existencia o la existencia del resto de la creación? Y tengo que deciros que sí somos significativos para Dios. Dios nos creó y ha determinado que debemos ser significativos para Él. Aunque Dios no tenía que crearnos, Él determinó de hacernos completamente libres. Él decidió crearnos para que le glorifiquemos. Si Dios no lo hubiera hecho así, Él podría haber seguido continuando una eternidad ahí, las tres personas de la Trinidad, sin importar todo lo demás. Él podría incluso habernos creado y no haberle revelado a las personas quién es Él. Entonces, por pura gracia y por pura misericordia, Dios se ha revelado a nosotros. Él decidió crearnos para que nosotros le glorifiquemos. ¿Por qué? Porque se trata al final de reconocer de que Él es Dios, de que Él es el creador y que nosotros somos sus criaturas. Él se revela a nosotros ¿para qué? ¿Para qué? Para que conozcamos lo impresionante que Él es, lo majestuoso que Él es. Mirad lo que dice 1 de Timoteo 6, del 15 al 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios en el podium está solo. No hay nadie más. No hay nadie más. Él está solo en su majestad. Él es único en su excelencia. Él es incomparable en sus perfecciones. Él lo sostiene todo, pero no es enriquecido por nadie. Y tengo que deciros que un Dios así no puede ser conocido ni mediante filosofías humanas, ni por ciencia o a través de una investigación. A Dios solo se le puede conocer a través de su Espíritu. Y os voy a poner un ejemplo. Imagínate que en la selva del Amazonas un indígena se encuentra a un iPhone 14, el último. Esta persona con el tiempo podrá entender, podrá pensar que hay alguien que ha fabricado ese aparato. No sabe qué es lo que es, no conoce, pero en su interior sabe que alguien ha creado eso, que ha aparecido ahí. Ahora, esa persona jamás podrá conocer a su creador. Nunca sabrá sus gustos, nunca sabrá si tiene familia, si tiene esposa, si tiene hijos. Esta persona no lo sabe. ¿Tú te imaginas ahora que ese hombre dijera, sí, yo conozco al creador al que ha creado el iPhone 14? Hermano, eso sería una mentira. ¿Por qué? Porque hay que conocerlo. ¿Pero cómo lo conozco? Porque el Dios de la Escritura solamente puede ser conocido por aquellas personas que Él mismo se da a conocer. ¿Qué tiene que suceder para que esa persona conozca al fabricante del iPhone 14? Tener un encuentro con Él, hablar con Él, conocerlo, explicarle.
el intelecto no puede conocer a Dios, no puede. A veces escuchamos que hay 3 personas, ¿no? Ahí dice, esa persona tiene 3 carreras. Esa persona tiene una inteligencia, esa persona lee y rápidamente retiene las cosas, lo entiende todo y dice, qué lista es, ¿no? ¿Conocéis a esta persona? Bueno, ya está muerto. Antes hablaba un poquito raro, como un robot. Este es Stephen Hawking. Stephen Hawking. ¿Sabéis que este hombre es el hombre más inteligente del mundo? Es el hombre que tiene el coeficiente intelectual mayor del mundo. Esa persona es un científico supuestamente reconocido, admirado por muchas personas. Pues mirad lo que dice este hombre. Bueno, decía, ya el pobre... Dice, el universo siempre tiende a cero, así que no es necesario un Dios para crearlo. El universo fue una creación gratuita. Por ahí no, sigue un poquito más. Dice, tú puedes creer lo que tú quieras. Para mí la explicación más natural es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una conclusión mucho más profunda. Probablemente no existe el cielo ni nada más allá de la vida. Solo tenemos una vida para poder disfrutar de este maravilloso universo y es por eso que me siento enormemente agradecido. Yo tampoco me creo que un robot hablaba a través de él, sinceramente, y hay gente que lo tienen como un dios. ¿Sabéis qué? Este hombre era exactamente igual que el indígena que se encontró el iPhone en el Amazonas. Igual. Este hombre lo flipaba con el universo, con los agujeros negros, pero no conocía a su creador. Conocía lo creado, pero no conocía a su creador. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede conocer intelectualmente. A Dios solo se le puede conocer espiritualmente. Que alguien lea Juan 4:24. Tú no puedes adorar a Dios si no lo conoces. Si el Espíritu Santo no te revela las verdades de Dios, tú nunca podrás adorarlo en tu mente. Bueno, tú puedes adorarlo en tu mente, pero tú nunca podrás adorarlo espiritualmente. Entonces Dios se tiene que revelar, Dios tiene que hablarte, tiene que pasar algo ahí. ¿Y qué pasa? Pues que desde que el pecado entró en Adán, toda la humanidad ha sido afectada. Así que esas personas que han sido afectadas por el pecado son seres carnales y no espirituales. Y ahora yo pregunto, ¿qué tiene que suceder para que esa persona sea espiritual? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Que esa persona sea llevada milagrosamente de muerte a vida. Que pase de las tinieblas a su luz admirable. Mientras eso no suceda, nunca podrás ver las cosas de Dios. Mirad lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. No puede ver. Que no puede. Stephen Hawking era un máquina, humanamente, pero no podía ver a Dios, porque era un ser carnal, no era un ser espiritual. Mirad lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo debe de resplandecer en nuestros corazones, porque si no, no podemos entender a Dios, no en nuestro intelecto para que nosotros seamos más superiores. Esto no se trata de estar en un seminario, de leerte 20 libros, esto se trata de Dios. Es la única manera de que nosotros podamos conocer la gloria de Dios. Como Dios no se revela a nosotros, imposible. Mirad lo que dice 2 de Corintios 4:6. Mira lo que dice, porque Dios mandó, Él es el que resplandeció, Él es, no soy yo, no el pastor, Él es el que resplandece nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Si eso no sucede, es imposible que conozcas a Dios. Si tú entiendes estas verdades de Dios, de verdad es que ha sucedido un milagro en tu vida. Quizás no conoces muchas verdades de Dios, quizás tú puedes estar todavía ahí en la orilla, pero estás. Tienes conocimiento, de verdad, y eso es un verdadero milagro. Y es que el Espíritu Santo que habita en ti es el que ha hecho lo que dice 1 de Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tú ves las cosas diferentes al de tu instituto? ¿Por qué tú ves las cosas diferentes a tu compañero de trabajo? ¿Por qué? Porque ahora tienes la mente de Cristo. Ahora eres una nueva criatura. Ahora tienes una nueva identidad. Ahora tienes un nuevo deseo. Ahora tienes una nueva personalidad. Ahora ya no eres el de antes. Has nacido de nuevo. ¿Por qué el mundo no ve las cosas como nosotros lo vemos? Porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Porque no tienen la mente de Cristo. Y yo pregunto, si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a darlo a conocer? ¿Cómo va a hablar tú de aquel que no conoces? Así que para ir recapitulando, voy a recordar algunos de los puntos que hemos visto en esta tarde. El primero, Dios no te necesita. 2, no hay nada en este mundo que pueda satisfacer a Dios. 3, fuimos creados para conocerlo y glorificarlo. 4, solo Dios puede ser conocido espiritualmente. Y de verdad me gustaría que meditemos en todo esto. Que meditemos sobre la misericordia de Dios. La misericordia que Él ha tenido con nosotros. Y esta mañana estaba pensando, el Dios indescriptible. El Dios que, como dice Pablo, no habita en templo, ni está hecho con manos humanas. El Dios que no tiene espacio, que no tiene tiempo, que siempre ha existido, que siempre existirá. Hace una locura. Se mete en el vientre de una mujer. El Dios que no tiene cabida, el Dios que nos faltan libros, palabras, pensamientos para hablar de Él. Un Dios que no es limitado, que nadie lo puede pesar, que nadie lo puede medir. Se mete en el vientre de una mujer. Se hace hombre. Y va de camino hacia la cruz. Para morir
por los pecadores. Sufrir, no tenía necesidad ni de crearnos y mucho menos de venir. Pero hace esa locura. ¡Qué locura! Pero ahí no queda la cosa. Él cumple la obra de su Padre. Y ahora pone su mente en nosotros. Ahora envía al Espíritu Santo para que nosotros lo que estamos haciendo ahora lo podamos entender, le podamos glorificar, le podemos dar las gracias, porque podemos entenderlo, porque conocemos quién es Dios. No lo conocemos todo, pero conocemos gran parte de quién es Dios. Y aquí estamos. Si eso no hubiera sucedido, ni tú ni yo entenderíamos quién es Dios. Y estaríamos como los que están por ahí paseando, andando, caminando, sin conocimiento de Dios. Así de verdad, que estos estudios, la intención y lo que le pido al Señor es que nosotros piropeemos a Dios. Piropeemos a Dios. Los atributos de Dios es para que nosotros le piropeemos. De verdad, que lo disfrutemos. Y me gustaría, para terminar y finalizar, leyendo una cita del gran Agustín de Hipona. Este hermano creo que describe muy bien todo esto. Y dice, pues, ¿qué es entonces mi Dios? Dice, ¿qué? Repito, sino el Señor Dios. ¿Y qué Señor hay fuera del Señor o qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo, presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo. Renuevas todas las cosas y conduces a la vejez a los soberbios, y no lo saben, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitando, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, Dios mío, mi vida, dulce mía santa. Oh, ¿qué es lo que pueden decir a alguien cuando hablan de ti? Al contrario, ay de los que callan acerca de ti, porque no son más que mudos charlatanes. Mas dime, Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene, antes existes tú. Y eres Dios y Señor de todas las cosas. Y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable. Y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia. Y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Hermanos, que estas verdades nos hagan piropear más a nuestro Dios, para así poder conocerlo. Que el Señor os bendiga.